Proverbios 16. Vamos a hacer una lectura para tratar este tema importante en la vida cristiana. Proverbios capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 16 al 24. Dice así, Proverbios 16, del 16 al 24. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Uno de los temas que más se repiten en los proverbios es el tema sobre la vida, el asunto de la muerte y de la vida. Un tema bastante recurrente, ya sea como un resultado final por acciones o palabras, o como una condición propia de un sabio o de un necio, o está vivo o está muerto. Entonces el asunto de la vida y la muerte se usa muchas veces en los proverbios, ya sea de manera literal, literalmente hablando, o está vivo o está muerto, o de manera figurativa, cuando se habla de bendiciones o maldiciones. Entonces, la vida y la muerte son temas importantes, y deberían ser temas importantes para nosotros como cristianos. Sobre todo porque el sexto mandamiento resume muy bien lo que la enseñanza del sexto mandamiento, el valor de la vida. Entonces, pregunta número 72 del Catecismo Bautista. Dice de manera corta, ¿cuál es el sexto mandamiento? Recuerden que estamos estudiando los proverbios de manera temática, todos los dichos proverbiales de forma temática, tomando como punto de referencia los 10 mandamientos, que es la regla de vida de todo cristiano. Y cómo los proverbios nos ayudan a esto. Entonces, ¿cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es no matarás. Sencillo, no matarás. Antes de abordar este mandamiento sobre el no matar, primero hay que meditar un poco en lo contrario a la muerte, que es la vida. En primer lugar, Dios es el autor y dueño de la vida. Dios es el autor y dueño de la vida. Él concedió la vida a los seres humanos desde su creación. Dios lo crea, le da la forma y sopla sobre él aliento de vida. Y ese soplo de vida, dice la Escritura, que lo constituyó como un ser viviente. Entonces, en ese sentido, Dios es el que concede lo que es la vida. Entonces queda la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es vida? En un sentido amplio, o como la Biblia lo utiliza de muchas formas el término vida. Pero hay al menos dos categorías, por así decirlo, de cómo la Biblia utiliza el término o el uso de la vida. En primer lugar, la unión del alma con el cuerpo, o la unión de lo espiritual con lo físico, con nuestro cuerpo. Y todo lo que tiene que ver con esa relación entre el alma y el cuerpo. Y en segundo lugar, también se relaciona con un estado activo del ser, de lo que somos, un estado activo, en contraste con un estado pasivo o inerte, o que no tiene movimiento, o que no tiene acción. Básicamente los dos usos que se utilizan como cuando la Biblia utiliza la vida como tal. Es decir, que involucra un aspecto físico y un aspecto espiritual y la relación entre ambos. Algo físico, algo espiritual y la relación entre ambos. Entonces, el acto de matar o de asesinar involucra terminar ese estado activo, culminarlo. También separar lo espiritual de lo físico en un ser viviente. Y todo lo que tienda a ello. Entonces, para entender mejor este mandamiento,
Necesitamos ayuda del Nuevo Testamento, o ayuda de cómo Cristo nos enseña en específico este pasaje. Y el Nuevo Testamento nos ayuda a entender el alcance que tiene el mandamiento de no matar. Recuerden que cada mandamiento es una codificación, o sea, es una forma de presentar la ley moral, y lo hace a través de prohibiciones o de cosas que debemos hacer. En este caso, el no matar. Por ser una ley moral, significa que esta codificación representa una parte de un todo. No todo, sino una parte. Entonces, el no matar involucra todo lo que tiene que ver con matar. Eso es la vida, preservarla o todo lo que tienda a ello, por ser una ley moral. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Jesús en Mateo capítulo 5, vamos a buscar rápidamente en Mateo capítulo 5, donde nuestro Señor Jesucristo está debatiendo con unos fariseos o contrarrestando una enseñanza, precisamente toma el tema del no matar. Y aquí el mismo Jesús nos está enseñando cómo podemos ver la ley. Él agarra un mandamiento y después lo lleva al corazón, lo lleva más allá. Y así funciona con todos los demás mandamientos. Mateo 5, versículo 21. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí la idea es el simple hecho de matar, expresamente, claramente. Entonces, eso es lo que trataban de enseñar para no cargar tanto a la conciencia. Pero Jesús dice, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿De cuál juicio? El de matar. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que Cristo mismo nos enseña el alcance de este mandamiento, y por extensión de todos los demás mandamientos, que implican el corazón también. Entonces el mandamiento implica las acciones propiamente externas que nosotros hacemos con respecto al no matar, pero también los deseos internos que conducen a eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Hermanos, porque toda acción tiene un deseo que lo alimenta. Por eso, toda acción tiene un deseo que lo alimenta. La acción final de asesinar o de matar nace de un deseo que tiene la misma naturaleza. De que es la naturaleza que es quitar la vida sin justificación o matarla. La única diferencia es que en el comienzo se desea y en el final se ejecuta, pero es la misma intención. Entonces, podemos ver que el asunto de no matar va mucho más allá del simple hecho de matar, además de cómo la Biblia utiliza el uso de la categoría de la vida en muchos sentidos. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la vida es un regalo de Dios. Él la concede, Él es el autor y el dueño, y Él la regala, la concede. Dios la concede y nosotros debemos usarla para la gloria de Dios, como todas las demás cosas que Dios nos concede, para la gloria de Dios. Y ese regalo de la vida es en todo sentido, según como la Biblia lo utiliza. Ahora, ¿cómo se presenta la vida que Dios da? La vida se presenta en un sentido físico y terrenal, también en un sentido emocional y mental, y también en un sentido espiritual y eterno. Todo eso es lo que involucra la vida, como término general. Entonces, los proverbios hacen referencia al tema de la vida en todos esos tres sentidos, tanto físico como también emocional, mental y espiritual. Entonces, al tener en mente ese amplio sentido que tiene la vida, el mandamiento tiene muchas implicaciones, tanto en el corazón como en las cosas que hacemos externamente. Por ello, debemos conservar nuestra vida y darle un buen uso para la gloria de Dios. Entonces, sigamos profundizando en lo que significa. Pregunta número 73. ¿Qué exige el sexto mandamiento? La respuesta que da: el sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Eso es lo que exige. Recuerden que es una parte de un todo. Por eso el catecismo está hablando ahora del lado positivo. Ya que es no matar, bueno, de manera positiva, ¿qué nos exige? Todos los esfuerzos lícitos, es decir, moralmente buenos, pues legítimos, para preservar nuestra vida y la vida de los demás o la vida del prójimo.
Entonces, una de las implicaciones morales de este mandamiento es preservar la vida, pero preservarla activamente, conscientemente, o de manera directa e indirectamente también. Aquí podemos ver entonces cómo los proverbios nos ayudan a ser sabios para preservar la vida. ¿Qué exige el mandamiento? Preservar todos los esfuerzos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. Y lo podemos ver de dos maneras. Primero, con cualquier acto externo para preservar nuestra vida o la del prójimo, ya sea directa o indirectamente, con actos externos, ya sea directa o indirectamente. Y en segundo lugar, con nuestros deseos internos para preservar nuestra propia vida y la de los demás. Vamos a ver hoy en esos dos puntos. En primer lugar, actos externos para preservar la vida propia y la vida de los demás, de manera directa, que es más claro, de manera directa. Proverbios 11. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 17. Dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Aquí la idea de el hombre misericordioso hace referencia a una persona que es generosa, que da por gracia o que hace obras de misericordia. A lo que se refiere. A que hace obras de misericordia, dice a su alma hace bien, que es la idea, procurar el bien propio por medio de actos de misericordia. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: este hombre de misericordia tiene el placer de cumplir con su deber y contribuir al bienestar de los que son como él mismo, así también como de su propia alma, porque somos miembros unos de los otros. El que riega a otros con sus bienes temporales, encontrará que Dios lo regará a él mismo con sus bienes espirituales, el cual hallará el mayor bien a su propia alma. Entonces, ¿cómo somos sabios? Siendo misericordiosos, haciendo actos de misericordia, tanto con nosotros mismos como con los demás. El mismo proverbio dice: más el cruel se atormenta a sí mismo. Por otro lado, la crueldad trae sus consecuencias, trae su propia maldad para el que es cruel. Primero se destruye a sí mismo el que procura la crueldad de otro, y por lo tanto se atormenta a sí mismo. Cuando procura el mal, en realidad se está atormentando a sí mismo. Y cualquier cosa que tienda a dañar el bienestar o la vida que uno tiene, uno está quebrantando el sexto mandamiento. Entonces, el sabio de corazón procura con sus acciones externas ser misericordioso con el prójimo, porque también lo es consigo mismo en su alma. Otro proverbio más explícito, Proverbios 10, poco antes, Proverbios capítulo 10, versículo 16. 10, 16. Dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Aquí se expone la meta o el objetivo de las obras del justo, que es para vida. Y vida en todo sentido, vida física y vida espiritual. Es decir, sus acciones promueven la vida. ¿Cómo somos sabios para cumplir este mandamiento? Cuando nuestras obras, nuestras acciones promueven la vida. Y se contrasta, por otro lado, con el fruto del impío, es decir, el resultado de las obras que hace el impío. El fruto del impío es que es pecado, es la infracción de la ley. Y toda infracción de la ley conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, podemos ver en este proverbio, en primer lugar, el justo trabaja para procurar la vida, no por vanidad ni por deleite egoísta, sino que tiene en mente eso, ya sea procurar su bienestar y el bienestar de su prójimo. En segundo lugar, sus acciones tienen un propósito en mente: preservar la vida propia, la vida del prójimo, tanto su propia vida como la vida del prójimo. Y como dice aquí el proverbio, la obra del justo, es decir, que sus obras son justas. ¿A qué se refiere esto? Que son legítimas, son moralmente aceptables. No es el fin justifica los medios. No, el fin y los medios son necesarios para procurar la vida. ¿Cómo también podemos procurar la vida de manera directa? Proverbios 24.
Proverbios, capítulo 24, versículo 11. Recuerden que son dichos proverbiales, es como una petición que nos está haciendo la sabiduría. Dice 24:11, dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. La idea del proverbio es más larga, pero concentrémonos en esta parte. O sea, es como una petición. ¿Qué es lo que hace el sabio? Libra a los que son llevados a la muerte. Es decir, si él ve a su prójimo en el camino que lo lleva a muerte, y lo que él hace es que actúa para liberarlo, lo procura. Si ve que su prójimo, las cosas que está haciendo lo están llevando a la muerte, no se hace el indiferente. De hecho, más adelante vamos a volver a estudiar este proverbio, la siguiente parte. También tiene que ver con los que están corriendo riesgo, es decir, que procura salvarlos. Esto está muy relacionado con Proverbios 14:25, que tiene una idea similar. 14:25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Aquí es donde vemos que el sabio intercede por el que necesita librar o cuidar su vida, su alma. Esa es una actitud de un sabio. No es indiferente. El asunto de la vida y la muerte es importante para los proverbios y es importante para todo cristiano. No le es indiferente. Entonces, él realmente, si puede ser un testigo verdadero que puede librar las almas, lo hace. Entonces, una cualidad de un sabio es que sus obras procuran preservar la vida propia y la del prójimo, de manera directa. Pero también hay otra forma de procurar la vida de manera indirecta, que muy pocas veces nos hemos puesto a pensar en eso. Proverbios 6. Proverbios, capítulo 6. Versículo 23, nos habla de que una de las formas como podemos procurar preservar nuestra vida y la del prójimo indirectamente está en escuchar la sabiduría y escuchar la instrucción que nos ayuda a vivir. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. En este sentido, está diciendo lo que te instruye a ti, no lo estás haciendo tú, pero el escuchar la instrucción, escuchar las reprensiones, te ayudan a preservar tu vida. Esa es una forma de preservar la vida indirectamente. Es decir, corrigiendo a otros para que ellos puedan preservar su vida. Es el asunto. Tanto para el que necesita la corrección, como para el que puede enseñar a otros a que puedan corregir su vida. Es decir, que eso involucra mucho a los padres también, de cómo los padres instruyen a sus hijos. De hecho, el Proverbios 23 es un tema importante en ese punto. Proverbios 23, versículos 13 y 14. Dice, no rehúses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí nos enseña el proverbio que una muy buena instrucción puede ayudar al que no sabe a conducirse bien. Aunque el que lo instruya no lo esté cuidando físicamente allí sosteniéndolo, pero instruyéndolo lo puede guiar. Y con eso procuramos la vida indirectamente de nuestro prójimo. Eso implica también que el no instruirlo, no corregirlo, y a cualquiera, a alguien que sepa menos, uno está procurando su muerte de manera indirecta. Entonces, por así decirlo, de manera general, un padre que no corrija a su hijo en el buen camino, entonces lo está guiando indirectamente a la muerte. Como vimos hace poco en las clases de generaciones piadosas. Siempre están instruyendo a los hijos, siempre, en cualquier momento. Si no lo hace para el bien, lo estará haciendo para el mal. Pero es una manera indirecta de matarlos también, al no procurarlo. También, como vimos en el mandamiento pasado, de honra a tu padre y a tu madre, cómo se involucra o se expande a toda autoridad o todo superior, se aplica por extensión a todo superior con autoridad o que está a cargo de otro, que no procura su bien. O mejor dicho, un superior que debe procurar el bien de a los que tiene a su cargo. Esto pasa por lo general con superiores que tienen trabajos de riesgo y necesitan trabajadores. Vamos a suponer una empresa que tiene obreros que constantemente están bajo riesgo. Bueno, es una imprudencia de un superior no estar pendiente de que de los que estén a su cargo no lleven sus equipos de seguridad. Está procurando su muerte si es negligente en estar pendiente de eso.
Porque parte del trabajo, a pesar de que hay equipos de seguridad y cada obrero debería estar pendiente de eso, el superior moralmente debería estar consciente de que debe corregirlo. Así sea todas las veces que se le tenga que decir, lo debe hacer. Porque si no lo hace, está procurando su muerte indirectamente. Entonces, por eso en nuestras naciones hay tantas leyes sobre la seguridad laboral o instrucciones sobre cómo debemos cuidar la vida del prójimo. A veces uno se pone a pensar, pero ¿será pecado o no si yo me pongo el cinturón de seguridad? ¿Es pecado o no? Pero es una ley humana. ¿Dónde está eso? No hay ningún proverbio que me enseñe eso. Pero cuando uno empieza a notar las conexiones morales, hacia dónde llega, el cinturón de seguridad es para preservar la vida. El que puso esa ley es consciente de las cosas que pasan y te dice, úsalo, es por tu bien. No usarlo no es que es pecado, pero tiende indirectamente a ello. Igual como manejando a alta velocidad. ¿En qué parte de la Biblia me dice hasta qué punto debo manejar? No, pero conducir a mucha velocidad pone en riesgo a otro. Y esa es una manera indirecta de atentar contra la vida del prójimo. Entonces, aquí la importancia de cómo nuestros actos, tanto externos, directamente o indirectamente, pueden afectar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos en la fe. Ya sea en la instrucción, en la corrección. Si hay alguien que sabe que otro no sabe mucho y está haciendo las cosas mal, bueno, podemos matarlo al no decirle nada. A simplemente callarnos. Bueno, que él se lo busque, que él aprenda. No es una actitud de un cristiano, realmente. Entonces ya vimos cómo procurar la vida de manera externa, con actos externos, directa o indirectamente. Ahora, como el mandamiento va más allá, en el corazón, también involucra, en segundo lugar, los deseos internos para preservar la vida propia y la del prójimo. El pasaje más claro es Proverbios 4:23. 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia normalmente utiliza el término corazón para referirse a lo más profundo de los deseos, a la parte más interna, o en donde se ubica nuestra voluntad. Debemos cuidar eso, porque de nuestro corazón es donde salen nuestras acciones, donde salen nuestras palabras. Entonces, como habíamos visto, tanto la acción externa como el deseo tienen la misma naturaleza. La única diferencia es que uno se lleva a cabo y otro no. Pero toda acción tiene un deseo que lo alimenta. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. ¿Cómo procuramos la vida propia? Cuidando nuestro corazón. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 30. Toca también este mismo tema. Proverbios 14, versículo 30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquí la frase corazón apacible significa literalmente corazón sano, corazón bueno, corazón de gracia. Es decir, el corazón que alberga principios bíblicos. Ese corazón apacible, ese corazón sano, es vida para la carne. ¿A qué me refiero con que alberga principios bíblicos? En el que ese corazón que tiene la verdad, principios de justicia, principios de santidad, de amor y de misericordia. Ese corazón apacible, ese corazón es vida para la carne. Un corazón sano o apacible produce frutos de vida para nuestro cuerpo y para otros también. Porque nuestros deseos salen de un corazón que tiene principios bíblicos. Entonces, tanto las acciones externas como nuestro propio corazón deben estar en la misma naturaleza. Entonces, si hacemos un bien, una misericordia, procuremos que nuestro corazón, al hacer eso, esté igual, sean lo mismo, sean con la mentalidad de procurar el bien, de que no quiero que mi prójimo muera. Entonces, en este punto ya hemos visto que exige el mandamiento, procurar la vida. Ahora vamos a ver a la prohibición en sí misma. Pregunta número 74, dice, ¿qué se prohíbe en el sexto mandamiento? ¿Qué se prohíbe? La respuesta, el sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida, quitar la vida de nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello, que conduzca a eso. Entonces, aquí vemos el lado negativo del mandamiento, o la prohibición misma, el asesinar injustamente. Ahora, déjeme hacer una aclaratoria.
Dios es el único que tiene el derecho y la potestad de dar y quitar la vida, porque Él la creó, Él la concede, y Él es Dios soberano por encima de todo. Y Dios mismo ha dado el poder de la espada al Estado para castigar el mal, incluso para quitar la vida en caso de alguna justicia retributiva por crímenes atroces. Es un asunto que se le da al Estado. Esto es en calidad como autoridad civil, no como algo personal. Así de simple. De hecho, eso puede aplicarse a personas que sean, por ejemplo, policías. ¿En qué momento debe disparar? ¿En qué momento no? En el momento en el que él esté ejerciendo su trabajo como autoridad civil y deba ejercer justicia, en ese caso sí lo debe hacer. Pero si es de manera personal, no lo debe hacer, aunque sea la misma persona. De manera personal no, pero como calidad de autoridad sí lo debe hacer. En pro de proteger la vida, que es de hecho el punto. Para nosotros se nos prohíbe quitar la vida sin justificación alguna. Esto excluye, por supuesto, la defensa propia en pro de preservar la vida propia o la del prójimo. En ese sentido, la defensa propia, porque ya se está cumpliendo en un sentido más completo el mandamiento, preservar la vida. Esto es lo que se llama el asesinar, pues, o quitar la vida sin justificación, es lo que se llama asesinato, propiamente dicho, asesinato, o lo que legalmente se llama homicidio doloso. Es decir, quitar la vida con intención y sin justificación. Eso es lo que prohíbe el mandamiento, realmente. Entonces, al igual como el procurar la vida, el quitar la vida y todo lo que tiende a ello se ve reflejado de dos maneras. Con actos externos que procuran o que tienden a quitar la vida propia, la del prójimo, ya sea directa o indirectamente, como también, en segundo lugar, los deseos internos de quitarnos la vida o la del prójimo. Eso también lo involucra. Entonces, con la prohibición, actos externos que tienden a quitar la vida propia o la del prójimo de manera directa. Proverbios 21. Por supuesto, hermano, hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto, pero nos estamos enfocando solamente en los proverbios, siendo sabios en cómo vemos esto. Pero toda la Biblia podemos conseguir un montón de enseñanza sobre cómo se cuida o se protege la vida. Proverbios 21, versículo 25. Ya una vez lo tocamos con el mandamiento a trabajar, pero ahora lo vamos a ver desde otro enfoque. 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Aquí el acto de pereza no es tanto el no hacer algo, sino el elegir una actividad, el reposar, sin ningún propósito. O sea, la pereza no lo vean tanto como no estoy haciendo nada. No, estoy haciendo algo, que es reposar sin ningún propósito. Muy diferente a descansar, que es después de hacer una obra, me recupero. La pereza no es un descanso, es una actividad que no hace nada. Entonces, a lo que se refiere aquí es que es un pecado grave no hacer algo para procurar la vida. Este es el tipo de pereza que destruye el cuerpo y el alma. Por eso dice, el deseo del perezoso le mata. Y después dice, sus manos no quieren trabajar. No es que está cansado, no quiere trabajar. Y eso es atentar contra nuestra vida de manera directa. Entonces, como incluye el aspecto de la vida, podemos ver cómo podemos atentar contra nuestra vida por medio de la pereza, de diferentes formas. Uno, pereza por no procurar el sustento diario, es decir, atentar contra nuestra salud, por no procurarlo. En segundo lugar, pereza por no procurar el bienestar propio en la calidad de vida, es decir, atentar contra una vida digna. No me importa cómo vivo, yo estoy así, que me pase total, estoy comiendo aunque sea. No, eso también es atentar contra una calidad de vida. Y, por supuesto, el aspecto espiritual. Pereza por no procurar el sustento espiritual. Pereza al orar, pereza para leer la Biblia, pereza para congregarse. Eso también, el deseo del perezoso le mata. Recuerden que la Biblia utiliza la vida en múltiples sentidos. Los proverbios también lo hacen así. Entonces, por eso nuestros pasos, o las cosas que hacemos en la vida diaria, se pueden desviar hacia la muerte cuando no estamos conscientes de las cosas que hacemos. Y esto lo expresa el Proverbio 21, versículo 16. Ahí mismo, versículo 16. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría
vendrá a parar en la compañía de los muertos, que se aparta. Recuerden que el uso figurativo de el camino de la vida no es un camino literal, es el transcurrir de nuestra vida. Las cosas que hacemos nos van llevando a cierto destino. Entonces, todas nuestras acciones tienen repercusiones hacia nosotros mismos y hacia otros. Las cosas que hacemos. Nuestro paso por este mundo nos lleva a un destino. Por eso debemos estar conscientes de cómo nos conducimos en esta vida, de qué cosas hacemos. Porque directamente o indirectamente podemos estar atentando contra nuestra vida o con la del prójimo. Incluso las acciones que hacemos inconscientemente también pueden atentar contra la vida. Proverbios 26. Y esta es una imagen bastante grotesca, un poco grotesca. Proverbios 26, versículos 17 al 19. Proverbios 26, 17 dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Aquí la escena es ilustrativa y grotesca. Habla de que se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Como que hay una pelea, hay algo que está ocurriendo, y en lugar de yo ser un mediador de paz, un reconciliador, también soy un contendiente más. Claro, dale, acaba con eso. O yo también me involucro en eso. Entonces, es decir, que no procura la paz, sino que sigue procurando la guerra cuando hay conflicto. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas o en lugares públicos, cuando inicia una pelea. Y los demás, en lugar de pararlo todo, lo que hacen es promover la guerra. Cosas como: vamos, dale, te vas a dejar, mira lo que te hizo. Esa es una forma de atentar contra la vida del prójimo. En lugar de ser pacificadores, mediadores, lo que hacemos es lanzarle más leña al fuego. Entonces, de esa manera se incentiva directamente contra la vida del prójimo. Más adelante aquí dice: como el que enloquece y echa llama, saetas y muerte. Hermano, dejarse llevar por la ira o enloquecer en enojo es atentar contra la vida y el bienestar del prójimo. No es una excusa. No es una excusa decir: es que me cegué por la ira. Bueno, eso no es excusa, eso es añadir más culpa a lo que ya es. O sea, no es una excusa eso. Es que estaba muy enojado y por eso hice lo que hice. No, te estás añadiendo más culpa de la que es. De hecho, aunque sea ciego por la ira, es atentar directamente contra el prójimo. También podemos ver cómo podemos atentar, quitar la vida propia o quitar la vida del prójimo de manera indirecta. Proverbios 15. De manera, en 15, versículo 18, dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Aquí es una actitud constante de ira. Hermano, una actitud de ira, de guardar enojo, es una bomba de tiempo. Tarde o temprano va a explotar. Y en muchas ocasiones guardar ira, guardar enojo, lo que hace es promover que otros también lo tengan. Ya de manera indirecta estamos atentando contra la vida del prójimo cuando fomentamos ese odio. El odio que ya tenemos lo fomentamos a otros. Entonces, la ira le pide al alma que cobre venganza para aliviarse. Y después de que comete la venganza, simplemente le da la espalda, pero no se va. Que es lo peor. Esa sensación de que quiero justicia, quiero venganza. Tenerlo allí hace que uno se junte con personas y para promover eso. Por eso dice: el hombre iracundo promueve contienda. Quizás no las hace, quizás no las cumpla, pero la promueve por su propia ira. Entonces, en un sentido similar, evitar o abstenerse de brindar la ayuda al prójimo también es una forma indirecta de atentar contra la vida del prójimo. Proverbios 24, que ya lo leímos en la primera parte de 24, versículos 11 y 12. En la primera ya lo vimos, que es una petición: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Pero ahora fíjense lo que sigue: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí podemos ver cómo indirectamente podemos atentar contra la vida de nuestro prójimo. Aquí está la ilustración, pero es que no lo sabía. Comentarista dice, bien, esa excusa de ciertamente no lo supimos pueden servir para cegar o engañar a los ojos de los hombres, que son limitados y están obligados a considerar el lado bueno cuando un caso es dudoso. Pero a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede decir, es que no lo sé. Por eso está la pregunta retórica. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es la petición. Un sabio procura salvar la vida de su prójimo, en todos los sentidos. Y decir, es que no lo sabía. Es que de verdad no sabía que eso iba a pasar. Es también atentar indirectamente contra nuestro prójimo. El proverbio se ve más claro con el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Sí, en el que tenemos al sacerdote y al levita que ven a esta persona muerta y no lo ayudan, pasan de largo. Y este samaritano le brinda su ayuda. Uno sí lo hizo, se acercó y lo ayudó. Esta parábola, por supuesto, apunta directamente a lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él es el verdadero que sí brinda ayuda, que no se hace la vista ciega, sino que va y ayuda, mostrando misericordia. Y también vemos cómo este proverbio se cumple perfectamente en Cristo. Que Él no hace eso. Dice, es que yo no sabía. No, sí lo sabe. Y nosotros, por supuesto, al ver esta parábola, vemos a Cristo y Cristo es nuestro modelo, que realmente debemos seguir. Debemos procurar ese ejemplo de justicia al procurar la vida de nuestro prójimo. En otro sentido que quizás muy pocas veces nos hemos puesto a pensar cómo indirectamente asesinamos a otros o matamos a otros, está en el poder que tienen nuestras palabras. Proverbios 18. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuevamente, lamentablemente este tipo de proverbios se utiliza muy mal para hablar de manera mística, así, nueva era, que tus palabras traen buenas vibras y te traen más vida, o si dices cosas malas te estás destruyendo a ti mismo. Pero no, realmente el uso que se le da aquí al poder de la lengua tiene que ver con nuestras conversaciones, con el uso de nuestras palabras. La lengua, al hablar de la lengua, se está refiriendo a nuestras palabras, a lo que hablamos, al uso que le damos. Es decir, que con nuestras palabras podemos dar esperanzas como también quitar esperanzas, tanto propias como a otros. No que tengan un poder místico tus palabras, sino que la forma como hablas, creas una explicación, le puedes enseñar a alguien y lo puedes conducir a la vida o a la muerte con tus palabras. Esto es lo que se llama el poder de la dialéctica, la explicación de cómo funcionan las cosas, Y con ello, con explicar cómo funciona algo, podemos preservar la vida o matarla. ¿O no creen que los movimientos pro muerte como el aborto utilizan términos camuflajeados para explicar algo, para no decir lo que es? Es que es un conjunto de células. Es que ni siquiera es consciente. Con esas palabras, con el poder que tiene la lengua, procuran la muerte de otro. Entonces, eso involucra también nuestras conversaciones, nuestros comentarios, las enseñanzas que hacemos a otros, exhortaciones, consejerías que hacemos a otros. Con el poder de nuestra lengua, con nuestras palabras, podemos procurar indirectamente la muerte de otro. También, por ejemplo, las palabras o el lenguaje que utilizan estos movimientos feministas para hablar tan mal del hombre. Que los hombres no sirven, ninguno sirve. Más, si no existieran los hombres, fuera mejor. Esa forma de hablar lo que hace es genera un odio, promueve rencilla, un odio, y si se muere un hombre, si le pasa algo, bueno, quizás se lo ganó. Una forma de camuflajear. Igual los hombres con las mujeres, que no hay ninguna mujer que sirva. Mejor está solo. Esa es una forma también de procurar o de indirectamente, con el poder de nuestra lengua, de nuestras palabras, llevar a otros a que terminen matándolo. Quizás no somos nosotros, pero otro lo escucha y va y lo ejecuta. Por nuestras palabras. También la forma en cómo algunos partidos políticos, por así decirlo, hablan de otros sectores de la sociedad. Unos traidores, apátridas, merecen la muerte, quizás ellos no lo hacen,
pero despiertan el odio en otros que sí lo van a hacer. En ese sentido, ahora sí podemos entender el proverbio cuando dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Comerá de su fruto, el fruto de la lengua, de lo que hace. Entonces debemos tener mucho cuidado en qué clase de conversaciones tenemos y cómo usamos las palabras. A veces hay que saber utilizar las palabras. Cuando algo es pecado, llamarle pecado. Cuando algo es malo, decir que es malo. Camuflajearlo para que es que se escucha muy feo. Si me pongo a hablar del infierno, quizás no me oiga tan bien. Bueno, si no hablamos del infierno, del castigo, estamos procurando la muerte de otro. Porque estamos camuflajeando nuestras palabras. Entonces, en ese sentido, indirectamente podemos atentar contra la vida de nuestro prójimo. Entonces, tenemos que ser sabios en ello. También está el asunto de los deseos internos de quitar la vida propia y la del prójimo. Igualmente con este proverbio, el poder de nuestras palabras. Una persona que, por lo general, los pensamientos suicidas, ¿en qué se basan normalmente? ¿Cómo se justifican a sí mismos? Con palabras. Es que esta vida no vale. Es que estoy sufriendo mucho. Empiezan a justificar una dialéctica interna, a explicar, pero es que si no estoy aquí es mejor, nadie me necesita. Esa es una forma de atentar contra nuestra propia vida. Directamente, porque la estamos almacenando en nuestros deseos. Es que ¿para qué? Si yo no estoy, esto igualito sirve. ¿O qué he hecho yo? Esa forma de pensar es atentar contra nuestra propia vida. También hay otras formas de verlo. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y Proverbios 10:18, más adelante, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. ¿Recuerda cómo Jesús agarró el mandamiento y lo llevó al corazón? El que él piense que dice necio a su hermano, fatuo, será culpable también. En ese sentido, el odio despierta rencilla. Indirectamente, el odio que tenemos dentro contra alguna persona o lo que sea que haya pasado, lo que hace es eso, despierta rencilla. Porque toda acción externa nace de un deseo interno que lo alimenta. Entonces, el segundo proverbio, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Si en nuestro corazón tenemos algún mal contra nuestro hermano y no decimos nada, no, que es mi hermano, claro que sí. Pero internamente también uno está procurando la muerte al prójimo. Entonces, en conclusión, hermanos, la vida y la muerte no es un juego para Dios. Por lo tanto, no debería serlo para nosotros. No deberíamos jugar con los términos. Sobre todo sabiendo que otros no pueden escuchar hablar de la vida y de la muerte, quizás tan ligeramente, con tan poca importancia, que esa persona escucha eso y lo puede ejecutar al verlo. Entonces, en especial, no debemos jugar con esto de la vida y la muerte porque nosotros somos hechos imagen y semejanza a Dios. Y lo que hacemos contra nuestro prójimo, lo hacemos contra Dios también. Nuestras acciones, nuestras palabras y deseos nos conducen a ciertos destinos. Por eso debemos ser sabios en nuestro caminar cristiano. Proverbios 11:19. Dice así, 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Más claro imposible, ¿no? Como la justicia, ¿a qué se refiere? Nuestros actos de justicia, las cosas que estamos haciendo, realmente legítimas, la gente realmente buena. Aquí cabe hacernos varias preguntas. ¿Estamos caminando en justicia? El proverbio lo dice muy claro. Como la justicia conduce a la vida, lo contrario a la justicia, la injusticia, el pecado que conduce a la muerte. También nuestras acciones, para meditar. Si nuestras acciones nos están llevando a atentar contra nuestra propia vida, física o espiritual, las cosas que hacemos, nuestras palabras también, ¿realmente son una fuente de vida para nuestro prójimo o son una fuente de muerte para nuestro prójimo? Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. La sabiduría divina, ya lo vimos en otros capítulos, capítulo 8, se encuentra en las calles, está proclamando. Y fíjense lo que dice la sabiduría, 8:35. Dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que
peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hace la sabiduría proclamando. Y del mismo modo está el Evangelio proclamándose en las calles. Del mismo modo, está allí en todo lugar. Así como la sabiduría clama en las calles, así nuestro Señor Jesucristo también clama. Y ofrece vida. Él mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no aceptarlo, como dice aquí la sabiduría, el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. No procurar la sabiduría, no buscar el Evangelio, es prácticamente amar la muerte. Y es atentar contra, o hacer, de violentar este mandamiento, el sexto mandamiento, el no matar. Entonces debemos preservar nuestra vida y en el Evangelio se nos ofrece la mayor y más excelente vida, que es la vida espiritual y la vida eterna. No despreciemos ese camino de vida. Constantemente se nos ofrece, está allí presente. Entonces es una invitación abierta. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y los proverbios nos responden, la obra del justo es para vida. Amén.